¿Alguien quiere tener la primera oración para que podamos comenzar? Ya, Marita. Ah, bien, me gustó. Ya, oremos entonces. Ya. ¿Listo? ¿Me escucha? Sí. Ya. Sí. Amoroso y bendito Padre Celestial que mora en los cielos, un día especial, un sábado más, pero es un sábado en que recordamos que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz y debemos agradecerlo, no solo porque lo haya hecho, sino porque lo hizo sin pedir nada a cambio. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer y valorar este inmenso sacrificio que hizo por nosotros. Señor bendito y amado, nos reunimos en este momento para estudiar más, saber más y poner en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra disposición para no solo aprender, sino que para repartir el conocimiento que obtenemos. Gracias, Señor, por estar aquí, por no estar en otro lugar, sino que estar frente a las cosas que usted nos pueda demostrar. Pedimos su bendición y compañía. Guíenos, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Ya. Aunque el Señor sí nos pide algo a cambio, nos pide todo. Dio su vida, pero nos pide hasta nuestra vida. Sí. Pero sí, el Señor hizo las cosas desinteresadamente, sabiendo que Él mismo podría haberse perdido. Así que eso es lo tremendo, ¿ya? Que Él haya corrido ese tremendo riesgo sin que hubiese tenido la certeza de que iba a poder. No importa, dijo, lo voy a hacer igual y lo hice. ¿Ah? Entonces eso es algo impagable, impagable. Arriesgó la vida como un padre arriesga la vida por su hijo, pero en unas condiciones mucho más extremas. A lo mejor yo he estado tentada a pensar, porque tengo como varias cosas en mi cabeza de con qué seguimos ahora y vamos a lo mejor tener que ver algunos aspectos del tema de la naturaleza de Cristo, porque tienen que ver justamente con lo que está pasando ahora, porque este tema está en boga y está siendo muy mal entendido y está circulando por las redes, pero con las cosas más increíbles que nada que ver con la palabra. Y resulta que es vital para la proclamación del mensaje de los tres ángeles, porque tiene que ver con la justificación por la fe. Si nosotros no entendemos el carácter de Cristo, que está, o sea, que tiene que ver con su naturaleza, su doble naturaleza, si no entendemos lo que significó eso y lo que significa para nosotros y lo que va a significar en el futuro, mal podemos hablar de un Cristo que no conocemos bien. Entonces, a lo mejor veamos algunos aspectos de eso que me parecen muy importantes, muy importantes. Lo quise hacer cuando estaba de vacaciones, pero nos faltó. No hice nada de todo lo que quería hacer. Ahora yo creo que sí, a lo mejor vamos a tener que entrar un poquito en eso. Muy bien, vamos entonces a lo que quedamos. Yo hice como un resumen de varias cosas, puntos claves de la clase pasada que nos llevan para ver el clímax, a dónde termina el asunto, ¿no? Entonces, no son las mismas diapositivas, incluso le saqué unos pedacitos, sino que estuve cortando partes para tener el resumen más perfecto, digamos. Acá dice, de común acuerdo, Israel y Judá, castigados y penitentes, iban a renovar al fin su pacto con Jehová de los ejércitos, el Dios de sus padres. ¿Ya? Está hablando de la profecía, está en Profetas y Reyes, hablando del fin del tiempo. ¿Se acuerdan que dijimos que esto iba a ocurrir al fin del tiempo, donde tanto Israel como Judá, o sea, las 10 tribus más las otras dos, iban a renovar al fin el pacto con Jehová, pero al fin del tiempo, ¿ya? Pero no como pueblo propiamente tal, sino como personas individuales israelitas y judíos, ¿ya? Y eso se va a notar en todo el contexto. Ahora, da la explicación acá, en manuscrito 151-1899, sufrieron esas calamidades para su purificación. Dios quería colocarlos en una situación donde pudieran ser instruidos, ¿ya? O sea, fueron tantas las calamidades que al final no solo se dividieron los reinos, sino que uno se fue exiliado después, primero, y el otro después. Regresó el otro que venía con el remanente y finalmente ese otro, que es Judá, ¿no es cierto? Se le da una profecía, la profecía a los 70 años, que iba a ser todo el tiempo de gracia que iba a tener y que termina en el año 34 con el apedreamiento de Esteban, ¿no es cierto? Y comienza el tiempo ahora para los gentiles. Y ahora el pueblo de Israel iba a ser el Israel espiritual. Pablo lo explica muy bien diciendo que el siguiente razonamiento, fíjense ustedes, él dice, miren, Abraham no solamente, o sea, Abraham tuvo
perdón, a ver, bueno, tuvo a su hijo Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo varios hijos, ¿no es cierto? Ahora, si la promesa hecha para Abraham, ¿no es cierto?, fuera solamente para, según la carne, tendría que haber sido no solamente para Isaac, de donde vino Jacob y las 12 tribus, tendría que haber sido para los otros hijos de Abraham, porque tuvo varios hijos. Primero tuvo a Ismael con Agar, y después se casó con otra mujer, después que murió su esposa, y tuvo, creo que fueron como 10 hijos más, ¿ya? O no sé si fueron 12 que salieron de ahí los otros, no me recuerdo bien. No, eso para que fueron hijos de Saúl, no me acuerdo. Bueno, pero tuvo más hijos con Cetura, ¿ya? Entonces, si Dios le hizo la promesa a la descendencia de Abraham, querría decir que todos los descendientes terrenales de Abraham serían el pueblo del pacto. Serían los hijos de Cetura, sería Ismael, sería Isaac, que vino, o sea, al final, porque sí, de Isaac vinieron Jacob y los otros, entonces no habrían sido las 12 tribus de Israel, sino todos los descendientes de los hijos de Abraham. Pero Pablo está diciendo, no era la promesa para el Abraham según la carne, sino que era para su simiente. No dice las simientes, como de muchos, sino la simiente, que es Cristo. Y la simiente fue llevada por medio de Isaac. Abraham tuvo Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Esaú, y la simiente fue con Esaú, perdón, con Isaac, no con Esaú. Jacob tuvo a las 12 tribus, y de las 12 tribus la simiente fue ¿con quién? ¿Con quién fue la tribu? Con Judá. Por la tribu de Judá iba la descendencia del Mesías. Y después, bueno, en Lucas, en Mateo, se habla de la descendencia de Cristo, ascendencia de Cristo. Y finalmente, por medio de la tribu de Judá, llega hasta Cristo. Así es que él dice, la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente, la cual es Cristo. Gálatas 3:16. ¿Ya? La simiente de Abraham iba a ser Cristo. No eran todos los descendientes de la carne, sino los descendientes espirituales, porque vino la promesa por medio de Isaac y no por medio de Ismael. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando peleaba el que era por la carne contra el que era por el espíritu? Y eso también lo da como una parábola Pablo, pero la simiente venía por medio del a quien había sido dada la promesa. Y había que tener fe para creer esa promesa, porque acuérdense que Dios fuera del tiempo de dar a luz. ¿Ya? Entonces, por medio de él viene el Cristo. La promesa entonces de este pacto es hecha a Cristo. ¿Ya? Y todos los que están en Cristo entran en el pacto. ¿Ya? Es vinculante para todos los que están con Cristo. Ahora, Israel y Judá, estos reinos entonces, finalmente pueden llegar al cumplimiento de la promesa, pero que es una promesa espiritual, como dijimos, para el Cristo. Y que va a llegar, ¿no es cierto? Y se va a culminar cuando se consume el matrimonio del Cordero. Y eso es lo que quiero que veamos un poquito hoy día, ¿ya? Porque Cristo es la simiente, pero a la vez va a ser la cabeza de la esposa, que es su iglesia. Y en esa iglesia se van a reunir Israel, Judá, los gentiles, todos los que entren por medio de Cristo. ¿Ya? Cristo, ¿no es cierto?, hereda todo lo que perdió el primer Adán, lo hereda él por haber cumplido todas las condiciones que Adán no cumplió, y nos lo entrega a todos, tanto Israel como Judá, como los gentiles que crean en él. Así es que todos los que creemos en Cristo recibimos las promesas que habrían sido para el primer Adán, pero que ahora Dios se las dio a Cristo y Cristo nos las da a nosotros. ¿Sí? ¿Se va entendiendo por ahí? Espero que sí. Entonces, al final iban a renovar el pacto con Jehová, ¿ya? Y ahora dice, mire, sufrieron esas calamidades ¿para qué? Para su purificación. Si Israel y Judá necesitaban purificarse, ¿ya? Nosotros, ¿qué es de nosotros? ¿Estamos en una situación distinta de ellos? Según lo que nosotros vimos en Isaías 58, cuando habla de los pecados y las abominaciones del pueblo de Israel, las citas que vimos en las clases pasadas, que vamos a tener que ir recordando algunas cosas, nos decían que todo eso es una profecía que se va a cumplir y que se aplica al pueblo de Dios de la actualidad. Entonces vamos viendo que el Israel, según el espíritu, digamos, ya no sé qué decir espiritual, porque espiritual no mucho, pero Israel, digamos, que quiere seguir a Cristo, digamos, que es el actual de los gentiles,
va a tener que pasar también por calamidades para su purificación, igual como las pasó para poder rescatar a los que querían ser fieles. ¿Ah? Hay un audio prendido que está alguien tocando una flauta ahí, no sé quién es, pero para que apaguen, hay una flauta que sonaba. Ya, paró. Muy bien, entonces, las calamidades esas también van a ser necesarias para que nos purifiquemos nosotros. Por supuesto que a cada uno el Señor le va a dar su tipo de prueba para la purificación. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a sus discípulos? Ellos querían tomar el primer lugar en el reino, ya estaban pensando en el final. Me recuerdo a mi hijo cuando era chiquitito y nosotros le compramos los útiles para entrar a kinder y era una tremenda lista como esa que dan. Entonces se lo mostramos la lista y el papá le dice, Allen, mira todo lo que ha costado ahora tus estudios. Ya, tuvimos que comprar todas esas cosas y es harto dinero. Así que tú tienes que ponerle harto empeño. Entonces lo queda mirando y le dice, papá, ¿y por qué mejor no me matricula al tiro en Chillán para estudiar para pastor? se quiso pegar el salto y no, mejor voy a tiro a estudiar para pastor porque aquí hay que comprar útiles, vamos a seguir comprando, quizás hasta cuándo, mejor me voy al tiro al final. Pero no, faltaban muchos pasos que dar, ¿no es cierto? Bueno, así también ocurre acá. Nosotros tenemos que pasar paso a paso por el camino personal, individual que Dios tiene preparado para cada uno. Y el pueblo de Israel y el pueblo de Judá no eran simplemente un pueblo, eran un montón de personas, seres humanos, creados a imagen de Dios, degradados por el pecado, que tenían que ser restaurados, y cada uno sufrió calamidades. Y de entre esos había algunos que temían a Dios y otros que no tenían para nada. A algunos les sirvió esta experiencia y a otros no les sirvió para nada. ¿Ya? Algunos reflexionaron y volvieron gracias a, ¿qué? A la influencia de sus compañeros de exilio que eran fieles. Y murieron muchos de esos, como decía Hebreo, sin alcanzar lo prometido, sino saludándolo de lejos. Y lo prometido, ¿qué es lo que era? Una ciudad. Dice, porque Dios les ha prometido una ciudad. Pero la alcanzaron, porque sus nombres están registrados en el libro de la vida. Solamente que todavía no la han visto, pero de que la alcanzaron, porque yo creo que ya esos casos de esos muertos de esa época ya pasaron por juicio. Ahora dice acá, o me hace pensar esto a mí también, que así como ellos tuvieron que pasar por el exilio y todas estas cosas para purificarse, nosotros también. Y entre nosotros también está el pueblo revuelto. Como decía una vez yo, se parece el letrero que me dicen que está en el manicomio, yo no lo he visto, gracias a Dios no he tenido que verlo, pero me dicen que dice, aquí no están todos los que son, ni son todos los que están. Y yo diría que ese letrero deberíamos ponerlo a la iglesia, en vez de poner el logo Nuevo Tiempo afuera, deberíamos ponerlo eso afuera, ¿no es cierto? Aquí no están todos los que son, ni son todos los que están. ¿Ya? Ahora, finalmente Dios quiere que estemos todos los que somos y nada más que los que somos. Y de eso se trata esto, la purificación. El zarandeo se va a tratar de eso. Y el zarandeo, como hemos dicho también en las clases anteriores, tiene que ver con un tiempo de angustia. Y tenemos un tiempo de angustia previo y un tiempo de angustia final. El tiempo de angustia previo tiene por propósito limpiar la iglesia, vamos a decir la iglesia adventista del séptimo día primeramente, ¿ya? Limpiarla de la paja y dejar solamente el trigo para que Dios pueda dar su Espíritu Santo y luego vayan entrando por medio de la purificación que en ese momento mismo se va a estar dando de las persecuciones y el martirio, vayan entrando los realmente sinceros que están dispuestos a dejarlo todo por Cristo. ¿Ya? Y esa es ya la parte del juicio de los vivos, que es el sellamiento, donde el tiempo de angustia previo se sellan todo lo que falta y finalmente, ¿no es cierto?, viene el casamiento, el matrimonio del Cordero. Cuando termina el sellamiento, se consuma el matrimonio del Cordero. ¿Ya? Y ahí pues, Cristo ya está en condiciones de venir, pero primero, y en la segunda purificación, que esa también la mencionamos, que es cuando ya estamos sellados. ¿Se acuerdan que lo vimos en las clases pasadas? Y esa purificación se da en el sentido, igual como se dio con Cristo. Cristo fue perfecto toda su vida, no pecó nunca. Sin embargo, cuando Él estaba en la cruz, a Él le tocó experimentar sufrimiento, angustia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sentía que estaba lejos del Padre, no sabía que era por
Pensaba que era por a lo mejor algún pecado que él hubiese podido cometer, y eso era lo que le angustiaba. Pero finalmente dice que por la fe Cristo triunfó, decidió confiar, repasó su vida y vio que no había cometido ningún pecado. Los que pasemos por el tiempo de angustia va a ser lo mismo. Vamos a tratar de recordar si hay algún pecado que nos aleja de Dios, y cuando no podamos recordar ningún pecado porque habrán sido perdonados y borrados en el juicio, ¿se recuerda? Entonces, cuando ya eso ocurra y nos demos cuenta de que no podemos recordarlo, vamos a tener que aceptar por fe que estamos en el camino correcto. Cristo pasó eso en la cruz, nosotros vamos a pasar. Y dice que esa última etapa de purificación se produce para eliminar de nosotros la mundanalidad. O sea, es tan fuerte la mundanalidad que aún estando sellados, no estamos todavía libres de ella, y Dios nos obliga a pasar por un tiempo adicional de prueba, que no es para salvarnos o perdernos, sino que es para que los salvados saquen las ideas incorrectas de su cabeza. Todas esas máximas del mundo, esas cosas que todavía como que no las tenemos muy claras, para que salgan de nuestra mente al repasar las cosas, al tomar conciencia y al madurar el último poquito, ¿no es cierto? Podamos quedar realmente purificados. Y por eso que la última generación va a ser más purificada que todas las anteriores, porque va a pasar por un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta ese entonces, ¿ya? Ahora, nosotros estamos pasando entonces, o vamos a pasar por algo muy similar a lo que pasó el pueblo de Israel, ¿ya? Eso es lo que estábamos viendo con esa diapositiva. Ahora, no, acá abajo. Uy, no me corre la diapositiva. Ahí. Mire, esta también la vimos. Las profecías de juicio que dieran Amós y Oseas iban acompañadas de predicciones referentes a una gloria futura, ¿ya? Ellos especialmente profetizaron para Israel. Isaías profetizó especialmente para Judá. Ya, parece que vamos a tener que silenciar acá el celular porque me está atornillando al revés, porque me está distrayendo todo el rato. Esto se le ocurrió cuando estoy trabajando para el Señor, empieza esa cosa ahí. Entonces, iban acompañadas de predicciones referentes a una gloria futura. A las 10 tribus durante mucho tiempo rebeldes e impenitentes no se les prometió una restauración completa de su poder anterior en Palestina. Ahora miren, cuando por ejemplo ustedes ven Oseas, es un caso terrible, porque a Oseas Dios le mandó a tomar por mujer a una mujer prostituta. Chuta, y uno dice, a ver, Abraham le mandó a asesinar, le dijo matar a su hijo. A Oseas le dijo que se casara con una mujer prostituta. O sea que es raro Dios, ¿no? Pero Dios sabe lo que hace, es muy sabio. Cuando le mandó a sacrificar a su hijo, Dios no le iba a permitir matarlo, aunque no le dijo eso para que pudiera pasar realmente por la prueba. Y cuando le dice a Oseas que tome a una mujer prostituta, digamos, como esposa, él quiere ilustrar la realidad del pueblo de Israel. Y es el servicio que le está pidiendo a Oseas que haga por él. Así como a Job también le hizo pasar por un tiempo de mucho sufrimiento para ilustrar lo que era el drama de él mismo peleando contra Leviatán, que es Satanás. Pero le demuestra también que así él va a ser capaz de restaurar, igual como restauró a Job a todos sus hijos. Y al final le da todo el doble de lo que Job tenía. ¿Se fijan? Entonces Dios hace cosas que a veces son muy difíciles de entender, pero Dios siempre sabe lo que hace. Ahora, a Amós y Oseas le dieron estas cosas, esta misma experiencia, pasar esa vergüenza delante de su pueblo, que todos se burlaban de él, oye, este que tiene buen ojo, ¿cómo se le ocurre casarse con una prostituta? Y más encima de un hombre temeroso de Dios. ¿Cómo lo habrán molestado? Avergonzado y todo lo demás. Pero fíjense que no era para ese pueblo. Dice que estas cosas, estas profecías de juicio que Dios manda y le dice, mire, así como ustedes se burlan de esa ramera, ustedes son esa ramera, ustedes son como ella. Y él les predice, ¿no es cierto?, que no iban a poder ser restaurados completamente. Le dice a las 10 tribus. Y le dice, mira, anda después que la mujer te fue infiel a ti, porque ya, se casó con una prostituta, pero no había sido infiel a él. Pero después le es infiel. Y le dice, ahora anda y cómprala de nuevo porque se había terminado siendo esclava y vuelve a casarte con ella. Y él le dice, mire, la vas a tomar, pero no la vas a tomar en intimidad, por decirlo de alguna forma. Ustedes pueden repasar mejor eso, lo leen con el comentario bíblico, con las citas de profecía. Yo les estoy resumiendo lo que es. No la tomes para vivir vida íntima. Tómala para poder ilustrar lo que es mi relación con el pueblo. Pero tú vas a poner distancia. Tú le vas a dar todo lo que ella
necesite, la vas a cuidar, la vas a tener en tu casa, así como Dios también a nosotros nos da todas las cosas necesarias, nos tiene en su casa, digamos en su iglesia, pero no tenemos todavía esa relación íntima, porque estamos destituidos del Espíritu Santo. Por eso que no podemos hacer la predicación del Evangelio como queremos, porque no tenemos el Espíritu Santo. Y le dice, ya, yo te voy a tener así. Ustedes van a estar muchos días sin efod, sin terafín, sin todas estas cosas, pero al fin de los días yo los voy a tomar como mujer nuevamente cuando ustedes en el desierto aprendan la lección. Y ahí yo les voy a hablar al oído, ahí yo les voy a consolar de verdad y les voy a dar sus viñas y la herencia de la tierra prometida que perdieron, o en ese tiempo era la Canaán terrenal, se las voy a dar desde allí, desde el desierto, de su experiencia de soledad, donde ustedes van a reflexionar cara a cara con Dios, sin la influencia de los amigos, sin la influencia del ambiente, sin todo va a ser dejado en segundo lugar por Dios. Cuando ustedes tengan esa experiencia van a cantar igual que los tiempos de su juventud nuevamente, o sea, cuando ustedes eran leales a mí, y vamos a restablecer esa relación que yo tengo. Ahí Dios podrá darnos el Espíritu Santo. ¿Ya? Cuando nosotros no estemos pendientes del otro, de la de aquí, de allá y de todo el mundo y todas las cosas y las cosas humanas y incluso estrategias humanas para ganar almas para Cristo y todas esas cosas, sino cuando aprendamos a confiar plenamente en nuestro verdadero esposo, que es el Señor. Entonces, dice que esas profecías se las dieron para nosotros. Lo que pasó ahí era un ejemplo que era para nosotros, para ahora. ¿Ya? Y entonces dice, no se les prometió una restauración completa de su poder anterior en Palestina. Nunca iban a volver a tomar la tierra, las 10 tribus. ¿Ya? Hasta el fin del tiempo habrían de andar errantes entre las gentes, pero mediante Oseas fue dada una profecía que les ofreció el privilegio de tener parte en la restauración final que debe experimentar el pueblo de Dios al fin de la historia de esta tierra. ¿Ya? O sea, cuando el pueblo de Dios, que ahora está también vagando lejos de Dios, porque como pueblo de Dios no tenemos el Espíritu Santo porque estamos alejados de Dios. Esa es la realidad. Y eso es lo que podemos ver en todos los escritos del Espíritu de Profecía y en toda la Biblia, incluyendo Isaías 58, que la hermana White dice que se aplica a nosotros hoy. Entonces, esa restauración la debe experimentar el pueblo de Dios al fin de la historia de esta tierra. Y cuando ese pueblo de Dios experimente esa restauración y Dios les dé el Espíritu Santo, ese pueblo de Israel literal que queda en la tierra, los que se llaman judíos, ¿no es cierto? Que en realidad también hay israelitas y judíos, o sea, de las 10 tribus del norte y de los del sur, los descendientes de ellos, también ellos van a unirse al pueblo de Dios, que va a salir de nosotros. O sea, pues nosotros somos la iglesia adventista del séptimo día, vamos a ser zarandeados, van a quedar algunos, y esos algunos van a llamar y van a unirse también muchos. La hermana White, no alcancé a encontrar la cita para ponérsela, pero dice que varios judíos van a unirse en la predicación final del mensaje y van a ayudar en la predicación final del mensaje cuando nosotros demos el mensaje de los 3 ángeles llenos del Espíritu Santo. ¿Ya? Muchos van a unirse al pueblo de Dios. Ya no se van a ir a buscar a Palestina, no se van a ir a buscar la tierra de Israel para estar allá. Se van a unir al Israel espiritual, a nosotros. Y entonces después, dice, agregó el profeta, volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, que en realidad David está muerto hace rato, pero se está refiriendo a Cristo, que era la raíz y el linaje de David. ¿Ya? Y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad, ¿cuándo? En el fin de los días. Entonces, esta enigmática profecía no era para el tiempo ese de Amós y Oseas, es para nuestro tiempo, y es para el Israel literal de nuestro tiempo, para que ellos sepan que ellos deben unirse al pueblo de Dios que predica el mensaje de los 3 ángeles. Y que esto estaba predicho, y que estudien las profecías de Amós y Oseas, que ellos las conocen tal vez mejor que nosotros, y van a darse cuenta de que esto es así, como la profecía dice, y como la profeta del tiempo del fin también lo anunció. Eso está en Profetas y Reyes, página 221 al 222. Ahora miren, en un lenguaje simbólico, Oseas presentó a las 10 tribus el plan que Dios tenía para volver a otorgar a toda alma penitente que se uniese con su iglesia en la tierra las bendiciones concedidas a Israel en los tiempos cuando éste le era leal en la tierra prometida. Saqué el audio del celular, pero me llega por el WhatsApp web que estoy conectada, así que no hay cómo salir de ahí. Me van a llegar mensajes todo el rato, no importa, obviar eso. Ya, entonces, aquí está más claro todavía, que las 10 tribus, el plan de Dios era que al final se uniesen con su iglesia en la tierra. ¿Se fijan? Ahí está.
se tienen que unir. ¿Ya? Ahora, hay otra cita que me acordé ahora también, se las voy a mencionar, no es directa con esta, pero está relacionado con esto. Porque esa cita dice que cuando se escucha se pone en pie la última gran resurrección, se escuchan los amenes y los gloria a Dios, los aleluya hebreos, cuando se levanta la gran multitud, ¿ya? De los israelitas, literales. Y una gran multitud de ellos. ¿Y por qué? Algunos piensan cuando leen eso, ve que se va a restablecer la tierra de Israel y los israelitas. No, tenemos que pensar que cuántos años de recolección de hijos, por decirlo de alguna forma, hubo en el tiempo pasado en el pueblo de Israel. Fueron varias generaciones, tanto en el Israel de las 10 tribus como en las otras dos. Fueron muchos israelitas que, aunque bajaron al descanso, fueron también registrados sus nombres en el libro de la vida. Entonces, esos, más los de los tiempos, llegando hasta los tiempos de Cristo, todos los judíos israelitas van recopilando una gran cantidad de gente que yo creo que más igual se salvaron de ahí que de Egipto, que de los asirios y de otros lados. Entonces, eso, llegamos al año 2000, ¿no es cierto?, antes de Cristo, en tiempo de Cristo, ya llevamos una buena cantidad de gente, el Señor reunía en el libro de la vida para cosechar al final. Y a eso hay que reunirles los de que se van a juntar en la última generación. Por eso que hay una gran proporción en esa visión, en eso que se ve, de gente del pueblo de Israel, ¿ya? Porque muchos de ahí también se van a salvar. Ahora, dice que Dios al final los iba a unir con su iglesia en la tierra y les iba a dar las bendiciones concedidas a Israel en los tiempos cuando éste le era leal en la tierra prometida. Ellos gozaron de grandes bendiciones cuando tuvieron el temor de Dios y fueron leales. ¿Se acuerdan cuando regresaron, por ejemplo, del cautiverio en tiempos de Esdras y Nehemías? Hubo momentos, algunos poquitos años, en que ellos fueron muy fieles, ¿ya? Y que daban de todo por el Señor, igual cuando en el desierto daban su ofrenda y hasta que tuvieron que decirle, no traigan más ofrenda para construir el tabernáculo porque no está sobrando. Y ellos eran así, eran apasionados para seguir al Señor. Entonces, eso se va a nuevamente repetir. Ahora, miren, en los últimos días de la historia de esta tierra debe renovarse el pacto de Dios con su pueblo. ¿Por qué? Porque ahora estamos fuera del pacto, pero debe renovarse. ¿Y de que con qué pueblo? Está hablando aquí, dice, con su pueblo que guarda sus mandamientos. En aquel día yo haré por ellos un pacto con las fieras del campo y con las aves del cielo y con los reptiles del suelo, y quebraré el arco y la espada y quitaré la guerra de en medio de la tierra y haré que duerman ellos seguros y te desposaré conmigo. Yo le saqué ahí la última parte de la cita porque quiero que esta que la vimos, la clase anterior, ahora la vamos a analizar un poquito, ¿ya? Entonces, el pacto este que se debe renovar menciona hasta a los animales aquí. Ahora miren ustedes. Perdón, ahí. Las fieras del campo, las aves del cielo y los reptiles del suelo entran dentro de este pacto. ¿Se fijan? Eso decía la cita recién, ¿se acuerdan? ¿Ya? Que iba a renovar su pacto entonces con las fieras, con las aves, con los reptiles. Y es muy apropiado si lo pensamos en relación a la lección de escuela sabática de esta mañana. ¿Ya? Cuando Dios, ¿no es cierto?, puso su bendición en la creación también animal, ¿ya? En todo lo que hizo estaba colmado de las bendiciones del Señor. Ahora, dice Dios que va a restablecer su pacto con ellos. A ver, pero ¿cómo si ellos no son seres inteligentes? O sea, ¿cómo? En el comienzo ellos eran beneficiados gracias al beneficio nuestro. Y cuando nosotros pecamos, perdieron ese beneficio, gracias a quién? A nosotros que nos tornamos pecadores. Para poder retomar esos beneficios, nosotros tenemos que volver a ser santos, y entonces ellos también pueden volver a gozar de la armonía inicial que tuvieron en la creación. En otra forma, el disfrute de ellos depende de la fidelidad nuestra. Así es. Sí, por eso a mí me da una pena cuando yo veo sufrir los animalitos, porque yo digo, ellos están sufriendo por culpa nuestra. Porque si yo no fuera pecadora, si nosotros no hubiéramos pecado, ellos no tendrían por qué haber sufrido así como están sufriendo. Es por nuestra culpa. Incluso a algunos les da vergüenza orar por los animalitos cuando están sufriendo. Pero resulta que sufren por culpa nuestra. No tendríamos por qué sentir vergüenza de orar por un animalito que sufre. Ellos fueron puestos bajo nuestro cuidado. Ahora miren, aquí dice, cuando Dios creó al hombre, lo hizo Señor de toda la tierra y de cuantos seres la habitaban. ¿Ya? Lo hizo
señor de la tierra, o sea, un mayordomo, un rey, ¿ya? Coronástelo de gloria y de lustre. Cuando habla de lustre se refiere a esa luz que emanaba de Adán cuando estaba en armonía con Dios, ¿ya? Y que perdió cuando pecó. Y en la otra cita que hay, a ver, se las voy a leer, porque está en comentario de Génesis acá, y decirle también para complementar lo que fue la lección de la semana. Miren, a ver, dice, en el análisis de Génesis 2.8, dice, Adán fue coronado rey en el Edén. Se le dio dominio sobre toda cosa viviente que Dios había creado. El Señor bendijo a Adán y a Eva con una inteligencia que no dio a ninguna otra criatura. Pero está diciendo que Adán fue coronado rey en el Edén. Y no una coronación simbólica, es una coronación de verdad. Él era rey, ¿ya? Así como Satanás también dice que en el cielo, a pesar de que era querubín cubridor, nosotros a veces tenemos unas imágenes reducidas muy limitadas de las realidades espirituales, porque nos imaginamos al querubín todo el día así, y moviendo las alas y tapándose el rostro ahí frente al... Pero no es así. Satanás, Lucifer, era el principal querubín cubridor, pero él no estaba así todo el día, no, aleteando ahí, no. Cuando habla de eso, el Espíritu de Profecía dice que él tenía un trono radiante de luz. Igual como Adán también fue coronado rey, él también tenía un trono. ¿Ya? Entonces, para que un poquito desmitifiquemos algunas cosas que no están todavía muy claras en nuestra cabeza. Entonces, Adán era señor y era rey de toda la tierra, no era dueño. Cuidado, ojo con eso. Dios no lo puso por dueño, lo puso por administrador. ¿Ya? Y la creación dependía de él, quedó muy claro porque cuando él pecó, ¿qué pasó? Se le reveló todo su reino. Los animalitos, todo se reveló. Hubo hostilidad, se rompió la armonía. Cuando Dios entonces creó al hombre, lo hizo señor de toda la tierra y de cuantos seres la habitaban. Mientras Adán permaneció leal a Dios, toda la naturaleza se mantuvo bajo su señorío. O sea, el bienestar de la naturaleza dependía de la fidelidad de Dios, de Adán a Dios, porque en última instancia la naturaleza estaba sujeta a Dios. Y por su gracia, Dios la había puesto bajo el cuidado de Adán. Pero en última instancia, él era el que administraba la naturaleza como él quería, o la ponía en las condiciones que él quisiera. Entonces, pero cuando se rebeló contra la ley divina, que eso es lo que hicieron Adán y Eva, ¿qué pasó? Las criaturas inferiores se rebelaron contra su dominio. ¿Se fijan? Ahí está claro. Perdió el dominio sobre las criaturas cuando él, como criatura, se desprendió del dominio de su creador. Así el Señor, en su gran misericordia, quiso enseñar al hombre la santidad de su ley e inducirle a ver por su propia experiencia el peligro de hacerla a un lado, aún en lo más mínimo. O sea, lo que Dios quería mostrarle es que la ley de Dios es la que trae armonía, felicidad, paz. Si nosotros estamos fuera de la ley, nosotros no vamos a estar contentos, ni seguros, ni nunca plenamente satisfechos. Por eso que también, y voy a volver sobre eso porque es algo que yo sé un punto difícil de entender para muchos, cuando Dios pone la enemistad entre la mujer y su simiente, ¿ya? Y entre la serpiente y su simiente, eso nos recuerda las palabras de Cristo cuando en San Juan 8:44 les habla a los judíos que lo perseguían, a los malos, digamos, le dice, vosotros, hijos de vuestro padre, el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir, porque el homicida ha sido desde el principio, y no habla verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, ¿y qué cosa dice? Y padre de mentira. Y dice que ellos son sus hijos. Entonces, ahí tenemos a la simiente del diablo, a sus hijos, a los hijos del diablo, y tenemos a la simiente de Dios, que es Cristo, y a los hijos de Cristo, que somos nosotros. Entonces, aquí tenemos una enemistad entre Cristo y Satanás, una enemistad entre los hijos de Cristo y los hijos de Satanás. Pero dice que al final todo el mundo entero tendría que volverse en enemistad contra Satanás y sus ángeles. Mira, esa es la cita que quiero leer. Dice, a ver, la enemistad, dice, es de Mensajes Selectos, primer tomo, página 297. La enemistad a que se hace referencia en la profecía del Edén no iba a quedar restringida meramente a Satanás y al principio de la vida. Debía ser universal.
Satanás y sus ángeles habían de sentir la enemistad de toda la humanidad. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuándo se va a cumplir plenamente, finalmente eso? En que la enemistad de toda la humanidad, incluyendo la de los malos, va a ser contra Satanás y sus ángeles al final, en la tercera venida. Cuando se den todos cuenta que fueron engañados por Satanás, así como Eva se dio cuenta que había sido engañada por la serpiente. Entonces, en esa tercera venida de Cristo, cuando todos comparezcan delante de Dios y se den cuenta de lo que se perdieron por seguir a Satanás, la furia de todos se vuelve contra Satanás. Y entonces quieren destrozarlo, y ahí es cuando Dios los destruye a todos. ¿Sí? Entonces, esa enemistad finalmente va a culminar cuando toda la tierra completa ponga la enemistad, digamos, en el lugar que debe estar. La enemistad no debe ser contra Dios, debe ser contra Satanás. Ahora, los que son hijos de Dios, ¿cómo es que Dios lo hace? Para que nosotros, porque nosotros naturalmente somos amigos del pecado y somos enemigos de Dios y de las cosas buenas. Nosotros tenemos tendencias al mal, no hacia el bien. Eso es la naturaleza normal, digamos. Pero cuando dice acá, al decir, y pondré enemistad sobre ti, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, Dios se comprometió a implantar en los seres humanos un nuevo principio, el odio por el pecado. Eso era algo nuevo, algo que los seres humanos no tenían. El engaño, la vanidad y por todo aquello que lleve el sello de las estratagemas de Satanás. Entonces, la simiente de la mujer, Cristo, tiene hijos. ¿Cómo tiene esos hijos? Para poder tener esos hijos, él tiene que implantarles un nuevo principio en su corazón, que fue destrozado por el pecado, y atraerlos hacia sí, y los que no se resistan a esa atracción van a poder ser sus hijos y van a poder cambiar y tener la naturaleza original que tuvo, o sea, no la naturaleza, esa se la va a dar el Señor, pero van a tener la impecabilidad original que tuvo Adán. Ahora miren, y esa cita la vamos a leer. Esto está en Cristo Triunfante, página 30, del manuscrito 72 de 1904. Si alguno quiere la cita, ahí está. Entonces, miren, en el caso de Cristo, por eso es que yo creo que es importante ver lo de la naturaleza de Cristo, para poder entender esto. ¿Cómo es en el caso de Cristo cuando vino a esta tierra? Algunos creen que vino con tendencia al mal, o sea, hasta ese punto estamos de torcidos. Y predican eso. Y dicen que Cristo, si no vino con tendencia al mal, no nos podría comprender a nosotros. O sea, qué terrible. O sea, Cristo tiene que ser drogadicto para que entienda a los drogadictos y tiene que ser, no voy a decir cosas peores todavía para que pueda entender a esos que practican cosas peores. No, no, mi hermano. Miren lo que dice acá. La enemistad puesta entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer era sobrenatural. La enemistad era en un sentido natural en el caso de Cristo, en otro sentido era sobrenatural, puesto que estaban combinadas la humanidad y la divinidad. Entonces, nosotros nacemos naturalmente inclinados ¿a qué? ¿Al bien o al mal? Naturalmente nacemos inclinados al mal. Pero Dios sobrenaturalmente nos inclina ¿hacia qué? Hacia el bien. Pero cuando Cristo vino a la tierra, Él venía naturalmente inclinado hacia el bien y sobrenaturalmente inclinado también hacia el bien. Está claro que como humano, en forma natural, como lo era Adán antes del pecado, él estaba inclinado hacia el bien. Eso es lo que dice la cita. Y sobrenaturalmente, como Dios, por supuesto, también estaba inclinado hacia el bien. Y ahí queda muy claro de que Cristo no tenía ninguna inclinación hacia el mal. Era completamente santo y puro y sin tendencias al mal. Está en la cita, mire, la enemistad puesta entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer era sobrenatural. La enemistad era en un sentido natural en el caso de Cristo, en otro sentido era sobrenatural. Él tenía en todos los sentidos enemistad hacia lo malo, puesto que estaban combinadas la humanidad y la divinidad. Y nunca esa enemistad llegó hasta un grado tan notable como cuando Cristo se convirtió en habitante de esta tierra. Nunca antes había habido un ser en la tierra, nunca, ni siquiera uno, que aborreciera el pecado. ¿Sí? Una pregunta ¿Quién en habla? ese punto. Alex. Ah, hermano. Sí, hermano Alex, Sí, sí, que no lo veo acá ya. sí, una pregunta. Entonces, con esa cita, si en mi caso, en el caso de nosotros, de manera sobrenatural, Dios puso en nosotros la enemistad hacia el pecado, Sí, sí. pero no anula mi Correcto. tendencia al mal.
Sí y no. A ver, lo vamos a explicar. Cuando yo odio el pecado, es porque ya mis tendencias no prevalecen sobre mí. Están latentes, así como cuando un hijo nace y trae una enfermedad hereditaria que no se manifiesta hasta que haya un factor desencadenante, ¿cierto? Porque hay hijos que los padres son asmáticos y el hijo trae en sus genes listo el chip ahí para que se desencadene también la misma dolencia de sus padres y sea asmático también. Pero tiene que haber un factor desencadenante para que eso ocurra. O sea, en algún momento él tiene que violar alguna de las leyes de la salud para que se desencadene esa dolencia del ser asmático también. ¿Se fijan? Así también, cuando nosotros, por medio de Cristo, hemos vencido el pecado, la tendencia está ahí, pero no está manifiesta. Tiene que haber un factor desencadenante para que se vuelva a manifestar. Pero si nosotros seguimos permaneciendo en Cristo, esa no se va a volver a manifestar. Pero lo que Dios ha prometido, miren, se los voy a leer en la siguiente cita, se lo voy a leer, hermano Alex, en la cita que viene a continuación, eso, porque ahí habla de eso, justo de eso que usted está hablando, pero quiero terminar esta primero, ¿ya? Para que se termine de entender todo. Entonces, aquí está diciendo, la enemistad era en un sentido natural en el caso de Cristo, en otro sentido era sobrenatural, puesto que estaban combinadas la humanidad y la divinidad. Y nunca esa enemistad llegó hasta un grado tan notable como cuando Cristo se convirtió en habitante de esta tierra. Nunca antes había habido un ser en la tierra que aborreciera el pecado con un odio tan perfecto como el de Cristo. Nunca antes. Nunca. Es el único que ha aborrecido el odio, o sea, ha tenido un odio tan intenso hacia el pecado. Él, un ser humano, digamos, nacido aquí. Él había visto su poder engañador y que infatúa obrando los santos ángeles y todas las facultades de Cristo se alistaron contra él. Ahora, la cita que le estaba prometiendo, hermano, nos habla justamente de eso. ¿Por qué? Porque habla de cómo, hasta qué punto vamos a vencer el pecado, la última generación que va a estar viva para vencer el pecado. ¿Ya? Todos van a estar vivos la última generación. Y dice así, mire, el propósito, esa es la que está aquí, Efesios 5:27. Efesios 5:27, una cita de Elena White respecto de ese texto, ya dice, solo los que mediante la fe en Cristo obedecen todos los mandamientos de Dios, o sea, una práctica, obedecen, están acostumbrados a ser obedientes, obedecen los mandamientos de Dios, alcanzarán la condición de impecabilidad en que vivía Adán antes de su transgresión. Testifican de su amor a Cristo obedeciendo todos sus preceptos. Entonces, la condición de impecabilidad se alcanza cuando nosotros hemos sido sellados, por lo tanto nuestros pecados han sido borrados, por eso que estamos impecables, y además de eso, no permitimos que se manifieste el pecado que está latente allá adentro en nuestra naturaleza. ¿Ya? Ese asma hereditario que lo traemos ahí y que se desencadenaría si nosotros, qué sé yo, hacemos algún desarreglo en nuestro sistema de vida, eso no se vuelve a manifestar en los que están sellados. ¿Por qué? Porque la verdad se ha afianzado en ellos y han aprendido a ser obedientes a todos los mandamientos de Dios. Pero está ahí, en nuestros genes, por decirlo de alguna forma. El pecado está ahí, pero sin manifestarse. ¿Cuándo eso por fin va a salirse? ¿Cuándo eso se va a acabar? Cuando el Señor nos haga cuerpos nuevos, en un abrir y cerrar de ojos. Y ya ni siquiera va a estar ahí latente, ya no va a estar, sin ninguna posibilidad de que pueda aparecer. ¿Se fijan? No sé si ahí más o menos se entiende. Sí, solo que yo lo pregunté en el sentido contrario y ahora entiendo que creo entender que ahora se refiere a lo que dice el apóstol Juan en su epístola: el que es nacido de Dios no peca ni puede pecar, porque es nacido de Dios. Y la simiente de Dios está en él, que es Cristo. Cuando Cristo está en nosotros, no podemos pecar. Exactamente. Muy bien, hermano. Muy al punto la cita. Y como decíamos en la clase pasada, también Judas 24, que lo podemos volver a leer para que ustedes lo vean, ¿no es cierto? Y ahí, o sea, alguien que piense que todavía va a pecar hasta que Cristo venga, está negando la Escritura, porque dice claramente aquí, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría.
Si nosotros decimos que nosotros no podemos vivir sin pecar, estamos diciendo que Dios es mentiroso. Porque acá dice la palabra de Dios que es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Está claro? Súper claro. ¿Se fijan? Ahora, estamos acá, volviendo a esto. Las criaturas inferiores se rebelaron contra el dominio de Adán. Así, el Señor, en su gran misericordia, quiso enseñar al hombre la santidad de su ley e inducirle a ver por su propia experiencia el peligro de hacerla a un lado, aún en lo más mínimo. Cada vez que nosotros desechamos la ley de Dios, que como dijimos, la ley de Dios resume todo tipo de pecado existente. Nosotros pensamos a veces que, por ejemplo, a ver, algo así que nada que ver, a ver, ¿qué puede ser? Ya, comer chicle, pongámosle. Ya, comer chicle no es ninguna violación de la ley de Dios. ¿Cómo comer chicle? Nada, hacer a ver, ¿para qué te sirve el chicle? ¿Te alimenta? No. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no tenemos que invertir en lo que no es pan, en lo que no es comida. Y eso no es comida, es engañar nuestro cuerpo. ¿Con eso qué hacemos cuando comemos chicle? ¿Eso influye para bien o para mal en nuestro cuerpo? Sí, todo lo que practicamos. Tener todo el rato los jugos gástricos dando vueltas y yendo al estómago sin nada, estar todo el rato jugando con el pobre estómago, y lo debilita. Entonces, si estamos atentando contra nuestro cuerpo, eso es lo mismo que decir que estamos violando el mandamiento que dice no matarás. La hermana White incluso dice que algunos el Señor los va a acusar de suicidio. No porque se hayan tirado a un 10º piso, sino que porque no cuidaron su cuerpo. Y cuando ellos descuidan su cuerpo y atentan contra su vida física, están violando el mandamiento que dice no matarás. Eso es lo que el Señor trató en cierta forma de mostrarles a ellos cuando en el Sermón del Monte les habló y les dijo, ¿oíste que fue dicho? Mas yo os digo. Y el clásico ejemplo que es tan conocido, ¿no es cierto?, que dice que si alguno miró a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ya? Entonces, toda violación de la ley natural, lo dice la hermana Juárez así, toda violación de las leyes naturales es una violación de la ley de los 10 mandamientos. ¿Ya? Toda transgresión es una transgresión de alguno de los 10 mandamientos. ¿Y por qué dice que el que transgrede uno los transgrede todos? Porque basta con un solo mandamiento que transgredamos para que nos hagamos culpables de rebelión contra Dios. Puede ser una rebelión consciente o una rebelión inconsciente. Cuando hacemos cosas tontas que no, pensamos que no le hacen mal a nadie, pero que no nos hacen ningún bien, nosotros nos estamos rebelando contra nuestro culto racional que le debemos a Dios. ¿Se fijan? Entonces, toda violación de la ley de Dios está presente cuando nosotros, de alguna manera, no cumplimos el propósito de Dios, en alguna de las etapas de nuestra vida. Y purificarse consiste en eso, en ir limpiando aquellas cosas que son casi imperceptibles, ¿no es cierto? Primero las más groseras, las más grandes, las que se notan, las manchas grandes, y después las chiquititas, y después con limpiavidrio, ahí lo último poquitito, ¿no es cierto? Para que brillemos, para que quedemos perfectos, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, ¿ya? Ahora dice, entonces por eso está diciendo que Dios quiso enseñar que la santidad de su ley siempre trae, o sea, el faltar a la santidad de su ley siempre trae consecuencias, siempre. Y dice que Eva, mira, esa la tenía también acá. A Eva, dice, le pareció de poca importancia desobedecer a Dios al probar el fruto del árbol prohibido y al tentar a su esposo a que pecara también. Pero su pecado inició la inundación del dolor sobre el mundo. Y ella era un ser santo e inteligente. Y a ella le pareció que eso no era tanto. Pero era una rebelión tremenda contra su creador. Tanto que dejaron de ser hijos de Dios por eso. Fíjense usted, esa es otra cosa súper importante. En Patriarca y Profeta, la página 52, a ver, mira, les quiero mostrar eso porque eso es real y tiene mucho que ver con lo justo de lo de hoy día, porque yo les voy a explicar por qué. Miren, la página 52 dice así: el Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de ellos. Se les otorgaría un tiempo de gracia. Primera cosa, para poder salvar este abismo que el pecado había producido, necesitaban tiempo. No era una cuestión que yo confieso y listo, y Dios me perdona y ya soy hijo de Dios. Por ejemplo, hablando del adulterio, la hermana White dice que algunos piensan que basta con confesar que pecaron y ya listo, nuevamente son restablecidos a toda su
sus privilegios como hijo de Dios en la iglesia. No, dice, este es un pecado enorme a la vista de Dios y recibirá retribución. Entonces, y dice, el hacha ha sido puesta a la raíz del árbol, dice, o sea, va Dios a tomar medidas. Entonces, nosotros a veces no le tomamos la importancia a algunas cosas. Porque una cosa es pecar por ignorancia y otra es pecar de mano alzada, como se llama. O sea, cuando a Eva se le dijo, no toques el fruto, tal vez se lo dio eso como un consejo, pero el que sí no era consejo y definitivamente era una orden, no comerás de él porque el día que comieres vas a morir. Y ella lo hizo sabiendo que no tenía que hacerlo. Fue una rebelión abierta. Y fue el mismo deseo de Satanás de ensalzarse por sobre Dios. Tener el mismo lugar de Dios, pues ser tan inteligente como Dios. Ahora miren, dice, se les otorgaría un tiempo de gracia y mediante el arrepentimiento y la fe, en ese tiempo, que era el transcurso de su vida, y la fe en Cristo, podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ya no lo eran. Cuando ellos pecaron, dejaron de ser hijos de Dios. Ahora vamos a ver que en este restablecimiento del pacto nosotros tampoco somos hijos de Dios en rigor. O sea, somos hijos en virtud de la promesa, pero no somos todavía hijos oficiales de Dios. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a tener que entender ahora con las citas que vamos a ver. Nosotros todavía no somos hijos de Dios hasta cuando ese tiempo que Dios nos dio haya conseguido restablecer la imagen de Dios en nosotros y quede demostrado que realmente por nuestra sujeción incondicional y perpetua a Dios, nosotros somos dignos de ser fieles, entonces ahí vamos a ser hijos de Dios. Mire, había otra cita que me acabo de acordar. Ay, ojalá que la encontré en Apocalipsis de la hermana White. Y dice, a ver, que Dios necesita hijos en quienes poder confiar. Esa cita me quedó dando vuelta. A ver, ¿no? Ya pregunta. Sí, ya que, a ver, ya. Es que hay algo que me llama la atención, a lo mejor estoy entendiendo mal, no sé, pero usted siempre habla de la gente, los que lleguemos vivos al final, los que lleguemos vivos al final. ¿Y qué pasa con los que no vamos a llegar vivos al final? ¿No vamos a entrar en el pacto? ¿No se nos va a ir la mundanalidad? No. ¿Qué pasa con eso? No, esos están siendo sellados ahora ya. Porque sus casos están siendo analizados, aunque están muertos, pero dice que vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono de Dios. Porque está hablando del juicio. Entonces, al abrirse sus libros, sus casos son examinados y Dios determina su salvación. Y esos son resucitados ya incorruptibles, son resucitados ya inmortales, mientras que nosotros, estando en pie ahí todavía con nuestra corrupción y todo, tenemos que ser transformados en vida. Así como somos transformados en vida y es quitada nuestra corrupción, también vamos a escuchar el pacto. Pero aquí también hay un misterio. Yo ahí no quiero leer, porque Dios pronuncia el pacto no con la gran multitud presente. Lo pronuncia, si nosotros leemos bien el capítulo de la liberación del pueblo de Dios, lo pronuncia antes de la resurrección general. El pacto de Dios es pronunciado cuando está aquellos que murieron en la esperanza del mensaje del tercer ángel, que son resucitados y que están vivos algunos, y los que fueron los más acérrimos perseguidores de la verdad de Dios y de su pueblo, presentes ellos también. Ahí es pronunciado el pacto con los fieles, para que los fieles vean la recompensa y los infieles vean lo que se perdieron y cómo fueron injustos con los que se salvan, y reconozcan que Dios los amaba. ¿Ya? Entonces ahí se pronuncia el pacto. Y después de eso viene la resurrección general. Entonces ahí hay un misterio que yo todavía no lo he dilucido completamente. ¿Ya? Pero sí el pacto de la salvación que hicieron Dios con su Hijo, de que nos iban a salvar a todos, se consolida cuando nos reúne a todos y se produce el casamiento del Cordero. Miren, quiero leerle la cita que le iba a leer y avanzar un poquito en eso, pero miren, dice aquí: los que salgan del mundo para ser diferentes de los del mundo en palabras y obras, los que se den cuenta que es un honor llevar el sello de Dios, recibirán poder para convertirse en hijos de Él. Recibirán poder para convertirse en hijos de Él. Lógicamente que está hablando de los que ya son hijos, no están hablando de los que hay que alcanzar, sino que ya son hijos de Él y toman conciencia, se dan cuenta que es un honor llevar el sello de Dios.
los que lo van a recibir en vida, ¿ya? Dice, nadie entrará en los atrios de lo alto sin tener el sello de Dios. Los que en esta tierra maldita por el pecado lleven ese sello con santa osadía, considerándolo como un honor, serán reconocidos y honrados por Dios en los atrios de lo alto. Por eso que dice que los 144.000 van a tener honores especiales en el reino de Dios, porque van a llevar el sello de Dios con santa osadía y aún a costa de su propia vida, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, ¿cuál es la pregunta que me habías hecho, Bernardita, para retomarla? Porque no quería dejar eso de lado, pero también quería ver completamente la pregunta tuya, pues estaba buena e incluso hay algo que yo no entendía muy bien. Sí. ¿Cuál era la pregunta, señora? ¿Puedes repetir? Lo que pasa es que usted siempre se refiere a los últimos, los que vayan a estar vivos al final, Sí. que van a recibir las bendiciones, el sello, que van a entrar en el pacto, que van a dejar de lado la mundanalidad, en fin. Pero, ¿y los que mueren antes? ¿Qué pasa Sí. con esos? Esa era la pregunta. Ya. Bueno, de que van a ser salvados, van a ser salvados. De que el Señor probó que podían ser obedientes, el Señor se tomó el tiempo, ese tiempo de gracia que se le dio a Adán y Eva también, que para ellos duró mucho más, pero bueno, cada uno tiene su tiempo, Dios sabe cuánto tiempo le da a cada uno para lograr eso, le da el tiempo suficiente, porque Dios es justo. Cada uno tuvo su tiempo. ¿Para qué? Para volver a ser hijo de Dios, como decía la cita de Patriarca y Profeta. ¿Ya? Cuando volvemos a ser hijos de Dios, entonces estamos dentro de las condiciones del pacto. ¿Ya? Pero la promulgación del pacto, esta promulgación final del pacto que vamos a ver, es como algo más especial, es como, no sé cómo describirlo, pero es como una élite especial de los salvados, donde Dios les habla con voz audible, frente a frente, y les pronuncia el pacto. ¿Ya? Y eso es que yo no entiendo, porque yo sé que los otros están dentro del pacto, que los otros ya van a ser sellados, son hijos de Dios, pero no sé por qué no pronuncia el pacto contra la resurrección, con los de la resurrección general, sino que lo pronuncia antes. Entonces hay un misterio que yo todavía lo quisiera entender bien, pero lo que sí tengo muy claro es que gracias a Cristo y a nosotros pertenecer a Él, ser los hijos de su simiente, nosotros todos, aunque muramos antes, vamos a entrar dentro del pacto de Dios de la salvación. ¿Ya? Que no es lo mismo que poder escuchar la promulgación del pacto. ¿Ya? Ahora, más de que eso no te puedo responder porque es un misterio en realidad. Pero hasta ahí llega ya mi conocimiento, ya ahí yo todavía no tengo más luz sobre eso. Ahora mira, acá dice, así el Señor en su gran misericordia quiso enseñar al hombre la santidad de su ley, inducirle a ver por su propia experiencia el peligro de hacerla a un lado, aún en lo más mínimo. Vimos el caso de Eva y lo que trajo las consecuencias, y que nosotros también en lo más mínimo tenemos que ser vencedores. ¿Ya? Eso. Lo que Dios nos muestre, porque hay un tiempo de gracia donde algunos no van a alcanzar quizá a ser tan perfectos en detalles, ¿ya? Pero sí van a tener la disposición de obedecer en todo. Solamente sería cosa que pasaran por el tiempo de angustia y ahí quedarían perfeccionados, pero no viven esa última generación. Así que no les toca eso. Pero son salvos igual. Eso no quiere decir que sean pecadores. Tienen que haber dejado el pecado, sí, pero el pecado conocido, porque acuérdense que nuestros corazones son engañosos y cuando nosotros pensamos que estamos re bien, todavía tenemos cuestiones que tenemos que mejorar. Pero Dios sabe cuáles son las cosas vitales que tenemos que mejorar para que nunca nos rebelemos nuevamente durante la eternidad. Y el Señor esas cosas las va a trabajar porque son indispensables para llegar al cielo. ¿Ya? Los detallitos más chicos, eso el Señor los va a pulir. Por eso que los va a pulir en la última generación. Por eso es que en Apocalipsis dice que no solamente tienen vestiduras blancas, sino que también las emblanquecen. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos en el libro Apocalipsis. Le busco la cita mejor. Tengo acá a un lado. Ay, ¿dónde está lo de las ropas? Si alguno lo encuentra antes que yo, las vestiduras blancas que las han emblanquecido en la sangre del cordero.
Y estos que están vestidos de vestidura blanca, ¿quiénes son? Apocalipsis 5 debe ser. A ver, espérense. No, Apocalipsis 6, perdón, el sexto 6. No, pero está la de las vestiduras blancas, pero no están emblanquecidos. Emblanquecidos. Es Apocalipsis 6:11, pero no es esa, es más adelante, como lo dice. A ver. Ya. Acá está. Es Apocalipsis 7, que está hablando justo de los 144.000. Apocalipsis 7, 13 en adelante. 13, no 3, 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, o sea, el gran tiempo de angustia, y han lavado sus ropas, pero algo más, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Todos tienen que lavar sus ropas, pero esto además las han emblanquecido, o sea, han sido purificados al extremo. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. ¿Ya? Y es un templo que, según la visión de Ellen White, lleva inscrito afuera los nombres de los 144.000, y el ángel le dijo, nadie, sino solo los 144.000 pueden entrar en este lugar. ¿Ya? Son el séquito especial de Cristo, porque les sirven de día y de noche. Están siempre. Y el que está dice sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. ¿Por qué? Porque pasaron por la plaga del sol que quema a los hombres, porque son la última generación. ¿Se fijan? Por eso les dice, y pasaron hambre y sed también, porque estaban huyendo en la persecución, y el Señor solamente dijo que su pan y su agua estarán seguras, pero ningún otro manjar. Y además de eso, encima del sol que los trata de consumir. Y el sol, pero no a ellos, o sea, ellos son protegidos de la muerte, pero no quiere decir que no van a pasar el calor terrible de la plaga del sol. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, porque pasaron por un tiempo de angustia cuando nunca fue. Ahí está hablando de los 144.000. ¿Se fijan? No solamente lavaron sus ropas, sino que las emblanquecieron. ¿Ya? Y eso es la cita que vimos en el conflicto de los siglos, en el capítulo del tiempo de angustia, que la vimos, pero se las voy a repasar para que se acuerden. Dice, en la página 679 de la edición del año 54, el amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad, pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad. Conste que estamos hablando en el contexto del tiempo de angustia, del gran tiempo de angustia, no del pequeño. ¿Para qué? Para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requiere de una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Y ahí dice que ya no van a pasar más hambre ni sed, ¿se acuerdan? Ni el sol los quemará más. Y acá dice, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre, una fe que no desmaya a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Jacob prevaleció porque fue perseverante y resuelto. Su victoria es prueba evidente del poder de la oración importuna. Todos los que se aferren a las promesas de Dios como lo hizo él, y que sean tan sinceros como él lo fue, tendrán tan buen éxito como él. ¿Ya? Etcétera. Entonces, ahí está hablando todo eso en el contexto de la última generación, de los 144.000. ¿Ya? Como les digo, ya están sellados, sin embargo, todavía tienen mundanalidad. Y Dios se los purifica en forma especial, cosa que no han pasado los otros. Los otros a lo mejor van a tener que aprender esas lecciones en el cielo y qué sé yo, pero hay otra cita que habla de que cuando nosotros comamos el árbol de la vida, cuando lleguemos al cielo, ya no va a haber más posibilidad de cambio. O sea, los que acá lograron más van a quedar con eso más. Los que lograron menos van a quedar con menos. Dice, es solemne vivir, pero también es solemne morir, dice, pero es aún mucho más solemne vivir. Porque lo que nos hayamos hecho durante el tiempo de gracia, eso va a ser lo que vamos a tener, no me acuerdo la palabra exacta, pero eso es lo que nos va a acompañar por toda la eternidad. Porque después ya dice, vamos a no tener más posibilidad de cambio. ¿Se fijan?
Por eso que los 144.000 tienen honores especiales, porque tienen un carácter especial, que está más purificado que el de los otros. No quiere decir que unos sean pecadores y los otros sean santos. Todos son santos. Santo es alguien que sea consagrado a Dios perfectamente para obedecerle. No es alguien que no tiene ningún pecado, porque los pecados Cristo los lleva, pero nosotros todos hicimos pecados, y los 144.000 también habrán hecho pecados antes de ser sellados, y Cristo tuvo que expiarlos con su sangre, así como los de los otros redimidos, ¿se fijan? Pero los otros redimidos y estos tienen algo en común: ninguno se rebela contra Dios, todos admiten la soberanía de Dios en su vida, todos son santos en el sentido de que no tienen el ánimo de negarle nada a Dios, solamente que las pruebas que pasan no son tan fuertes como las de los 144.000, por lo tanto no alcanzan ese grado de purificación de las cosas más mínimas. Han lavado sus ropas, pero no las han emblanquecido así como las han emblanquecido los 144.000 en ese tiempo de angustia final. ¿Se entiende la idea? Es complicado entender estas cosas, pero es así. Hay que repasarlas una y otra vez, leerlas. Ahí el capítulo de la liberación del pueblo. Uy, saqué la otra. Ya, no puedo. Miren, vamos a más adelante. Después que me va a sobrar tiempo, no me va a faltar. Romanos 8. Miren, porque estábamos viendo, quiero que veamos, que las fieras, las aves y los reptiles, y todos los que, bueno, esos seres van a ser restablecidos, porque eso decía acá, se iba a renovar el pacto de Dios con las fieras del campo, con las aves del cielo y con los reptiles del suelo. Fíjense, aquel día yo haré un pacto con las fieras del campo y con las aves del cielo y con los reptiles del suelo. Y quebraré el arco y la espada y quitaré la guerra. Entonces, ahora encontramos que tenemos las fieras, las aves y los reptiles, que cuando Dios los creó estaban bien, pero después cuando hubo pecado, ellos se rebelaron en contra del hombre. Y ahora miren lo que dice Romanos 8, 19, vamos a ir leyendo los versículos, dice: porque en el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, la creación depende ¿de qué? De que los hijos de Dios vuelvan a ser hijos de Dios, que se manifiesten como hijos de Dios. Eso. En eso está la esperanza de la creación. Ahora dice, porque la creación fue sujetada a vanidad. Vanidad es algo transitorio, algo que sirve para el momento. La creación se ve linda ahí, pero yo veo el árbol lindo, pero después esas hojas se van a secar y se van a caer, ya no van a estar igual de lindas. La creación muere continuamente. Dice que fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Ya? O sea, hay una promesa. Dios siempre deja una promesa, y la promesa es que la tierra también iba a ser restablecida a su perfección original. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, ¿se fijan? Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Las fieras del campo, los reptiles del suelo, las aves de los cielos, todos gimen. Los que sufren, porque algunos les han salido ahora con otro asunto de que dicen que los árboles también sufren, que los árboles la pasan bien, etc. Así, porque el ser humano está medio loquito ya. ¿Ya? Pero aquí está hablando, nos habla de esas otras cosas que también Dios va a restablecer. Pero estos son los que gimen, las criaturas vivas, las que realmente tienen sentimientos y que sufren, los animales, ¿ya? Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando que la adopción, ¿de qué? De ser hijos. Por eso dice que vamos a volver a ser nuevamente hijos de Dios. Eso se le dijo a Adán y Eva. Después de un periodo de tiempo, ustedes van a poder volver a llegar a ser de nuevo hijos de Dios. Y dice que nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pero Dios no solamente tiene cuerpos que son hijos, tiene personas. Pero nosotros gemimos porque aun cuando le entreguemos nuestro ser, digamos, espiritual a Dios, nuestro cuerpo no está en la misma onda, porque nuestro cuerpo está mal, como estábamos explicando. Entonces, esperamos también para estar completos, en paz y armonía final, que nuestro cuerpo también sea redimido. Y eso va a ser Dios cuando nos transforme. Ahora, miren, ¿qué pasa con la otra parte de la misma cita de Profeta y Reyes? Decía además, primero restablece la creación, pero además de eso, y quebraré el arco y la espada, y quitaré la guerra de en medio de la tierra, y haré que duerman ellos seguros, y te desposaré conmigo. Entonces,
junto con restablecer la creación de la tierra misma, también va a quitar la guerra. Entonces, obvio que esto no podía ser para el tiempo antiguo, esto está en el futuro, porque va a haber guerras, rumores de guerra, más aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga y desarme todo esto. Ahí va a quitar la guerra, y cuando quite la guerra, vamos ahí a dormir seguro, si es que dormimos en la tierra nueva. Y te desposaré conmigo. ¿Cuándo nos va a desposar? ¿Cuándo nos va a tomar como esposa? Y vamos a ser restablecidos como hijos. Es curioso esto que seamos hijos y a la vez seamos la mujer, la esposa. Pero así es. Te desposaré conmigo. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Miren, acá, Efesios 5. Vamos a entender este misterio. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza ¿de quién? De la iglesia. ¿Ustedes conocen a alguna persona que no tenga cabeza? Bueno, tendría que estar muerta, pero yo estoy hablando de las personas vivas. No. Una persona está completa si tiene su cabeza y su cuerpo. ¿Ya? Algunos tienen un pedazo de cuerpo, pero por lo menos siempre tienen la cabeza, ¿no es cierto? Ahora, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. O sea, la verdadera unidad de Cristo está cuando está en unión con su cuerpo, Cristo. Ahora, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, ¿ya? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, a su mujer, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ya, para tomarla por esposa, primero él la lava, la purifica. Como esos días de repudiación que tuvo la mujer de Oseas, y que Dios le dice que así también van a estar ellos mucho tiempo sin el esposo ahí mismo, aunque la tenían que tomar por mujer, o sea, la debía tomar por mujer, pero no debía llegarse a ella completamente, sino que él le debería dar su pan, sus aguas, sus cosas, pero todavía no la iba a tomar como mujer plenamente, porque es un símbolo de la relación de Dios con nosotros. Ahora dice, debía santificarla primero, lavarla en el lavamiento del agua por la palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, eso es santificación y sellamiento, vivir de acuerdo a la palabra, para eso hay que conocer la palabra y vivir de acuerdo a ella. ¿A fin de qué? De presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Cristo no puede tomar por esposa a una mujer toda cochina, fea, arrugada. Así que a mí me va a tener que sacar la arruga también. Ahora dice, sino que fuese como santa y sin mancha. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Se fijan cómo presenta a Cristo como una unidad con su iglesia? Cabeza y cuerpo. Por esto dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Miren, cuando Dios creó al hombre y los casó, bueno, habla que él tomó las manos de la santa pareja en el Edén, las unió y produjo el casamiento. Ya, esa es una cita muy linda que habla de eso. ¿Cómo hizo Dios el casamiento? ¿Lo hizo en forma presencial? Sí. ¿Lo hizo en forma tangible? Sí. Él tomó las dos manos, las manos de la santa pareja y las unió. Y entonces dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Ahora nosotros, que nacemos de Cristo y tenemos un nuevo nacimiento, ya no vamos a tener padre y madre físicos a los cuales estemos unidos con lazos superiores que los que vamos a estar a nuestro padre espiritual y a nuestra madre espiritual, que sería la iglesia. Para poder estar unidos a Cristo, el Señor explicó en Lucas 14 que todo el que no aborrece a su padre, a su madre, mujer, hijo, por causa de él, no es digno de él. Si nos queremos casar con Cristo, debemos estar dispuestos a renunciar a nuestro padre y a nuestra madre, renunciar a todos y a todo, para unirnos a Cristo. Por eso que Él dice que es grande este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, dice, cada uno tenga su propia mujer y cada uno su propio marido y se amen, y etcétera, dice Pablo, después al final, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo? Toda esta enseñanza es para decirle a ustedes lo sagrada que es nuestra unión con Cristo, para que lleguemos a ser una sola carne con Cristo. Ahora, miren qué interesante. Lo que dice en el libro Palabra de Vida de Gran Maestro. La parábola del vestido de bodas representa una lección del más alto significado. El casamiento
representa la unión de la humanidad con la divinidad. De nuevo, el casamiento representa la unión de la humanidad con la divinidad. Estas estaban unidas en Cristo. Pero ahora nosotros debemos unir, así como Cristo también venció, para poder vencer, debemos unir nuestra humanidad a la divinidad de Cristo para poder vencer. Es gracias a, como decía ahí, Cristo implanta un nuevo principio en nuestra alma para que podamos unirnos a Él y podamos odiar lo que antes amábamos y amar lo que antes odiábamos. Para que realmente seamos nuevas criaturas, ya no nacidas de simiente terrenal, ya no hijos solamente terrenales de un padre y una madre terrenales, sino hijos espirituales, hijos de Dios. Y ahí se cumplirá que vamos a ser nuevamente hijos de Dios. A ver, me faltó poner, porque no alcancé la cita de... Sí, llegué hasta ahí. Pero se nos acabó el tiempo, más que en 2 minutos. Alcanzo a leer. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera decir? Sí, parece, Gloria, no tienes muteado el micrófono. Ya, ahí sí. Pero tienes apagado el micrófono, Gloria. Abajo, a donde aparece un microfonito, creo que en el medio. Sí, a ver. ahí está. Ya, ahí sí. Es que tú mencionaste que nosotros no tenemos el Espíritu Santo, ¿ya? Estamos destituidos, o sea, perdón, estamos destituidos del Espíritu Santo para el cumplimiento de la misión, no para la obra de transformación. ¿Ya? Ese es un buen punto, porque cada persona que se ¿sabes bautiza... en qué se demuestra? ¿Ah? ¿Ya? Pero mira, deja explicarte eso y luego vamos al bautismo. Y esa es súper buena tu pregunta, porque eso hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando estaba con sus discípulos, díganme, ¿ellos tenían el Espíritu Santo? Cuando el Señor estaba con sus discípulos en la tierra. Si lo hubiesen tenido, en el sentido que lo estamos entendiendo ahora, no les habría dicho, esperad en Jerusalén la promesa de mi Padre, y yo os enviaré otro consolador. El Espíritu Santo debía serles dado para el cumplimiento de la misión. Entonces, aunque ellos tenían la acción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, y si no, ellos no podrían haber seguido a Cristo, porque no habrían tenido ninguna inclinación hacia el bien, no habrían amado el mal y odiado el bien, pero para que, como dijimos, haya enemistad entre ellos y el mal, tenían que tener la acción del Espíritu Santo. Así que, en ese sentido, de nuestra transformación, no estamos destituidos del Espíritu Santo mientras nosotros no le cerremos la puerta y no pequemos contra Él. Pero estamos destituidos del Espíritu Santo para el cumplimiento de la misión. ¿Ya? Así como lo estaban los discípulos. Y para poder estar en condiciones de recibir el Espíritu Santo, el Señor los mandó a hacer un retiro espiritual en el aposento alto. Y estuvieron 10 días ahí, ¿haciendo qué? Pidiendo perdón, arrepintiéndose, confesando sus ofensas unos a otros, repasando la historia de la vida de Cristo, lo que había sido con ellos, la experiencia que habían tenido con su Señor, todas las cosas en que lo habían defraudado, todos los anhelos de Cristo que ahora los veían bajo una nueva luz en su corazón, comprendiendo las cosas que antes no habían comprendido. Y cuando esos 10 días pasaron y ellos estaban unánimes juntos, no solamente juntos, sino estaban también unánimes, entonces el Señor les da el Espíritu Santo. Dejan de estar destituidos del Espíritu Santo. ¿Se fijan? Ahora, ¿de dónde yo saqué que estamos destituidos del Espíritu Santo? Está en Isaías 58, está la cita manuscrito 48 de 1900, dice: no han recibido la lluvia enternecedora de la gracia de Dios, están destituidos del Espíritu Santo, destituidos de la dulzura, de la influencia celestial, no manifiestan arrepentimiento ni la fe que obra por el amor y purifica el alma. ¿Quién es el que debe recibir la fe que obra por el amor y purifica el alma? La iglesia de la Odisea. Está hablando de los remedios para la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea no tiene la fe que obra por el amor, por eso está destituida del Espíritu Santo. Tampoco tiene el colirio, tampoco tiene las vestiduras blancas. ¿Se fijan? Por lo tanto, aquí dice, están destituidos del Espíritu Santo, pero entiéndase que cuando Dios le da la promesa del Espíritu Santo a sus discípulos, no es que no estuviera trabajando en ellos el Espíritu Santo, no es que hubiesen pecado contra el Espíritu Santo, pero estaban destituidos del Espíritu Santo para la misión, en tanto no cumplieran la tarea de
limpieza o purificación del pecado en ellos mismos. Por eso nosotros también, recién Dios nos va a dar el Espíritu Santo cuando nosotros hayamos sido sellados. Y eso lo vimos también en las clases. Así que tendríamos que retroceder para atrás otra vez y empezarlo a ver de nuevo. Cómo el Señor, ¿no es cierto?, nos va a sellar y después nos va a dar el Espíritu Santo. Estaba en Mensajes Selectos, tomo 3. A ver si los leo para que... A ver. Entonces, no tenemos el espíritu para llevar adelante la misión, pero cada cosa Exacto. buena que uno puede hacer es inspirada por el Espíritu Santo. Claro, claro. Y puede haber muchos que estarían en condiciones de recibir el Espíritu Santo para la misión, pero el Señor tampoco lo puede dar a uno por aquí y otro por allá, sino que tiene que estar la mayor parte de la iglesia, ¿cómo se llama?, involucrada en esto, porque dice que hasta que no sea la mayor parte de la iglesia que esté así, en esa condición de unidad, Dios no lo va a derramar. Va a ser el trabajo con una iglesia unida, no con uno por aquí y otro por allá. Y para lograr eso, nos va a tener que aprobar como fuego a todos, mediante las leyes dominicales y todo esto que va a haber, y van a quedar solamente el trigo, se va a ir la paja, y ahí el trigo va a tener que unirse, va a tener que eliminar las diferencias y hacer lo mismo que hicieron los apóstoles, y entonces cuando estemos así siendo perseguidos, y con martirio, porque eso es lo que sale en los últimos días, ahí el Señor va a derramar el Espíritu Santo cuando quede poquito para la terminación del tiempo de gracia, y ahí vamos a predicar el fuerte pregón, y en poquito tiempo vamos a terminar la tarea. Miren, acá está la cita en Mensajes Selectos, página 488. Dice, nuestro Padre Celestial nos probará antes de darnos el bautismo del Espíritu Santo, para ver si podemos vivir sin deshonrar. Carta 22 de 1902. Está clarito. Nos va a probar antes de darnos el Espíritu Santo. O sea que ahora lo tenemos. No, no nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para el cumplimiento de la misión. Entonces dice, cuando terminen nuestras faenas terrenales y Cristo venga por sus hijos fieles, brillaremos como el sol en el reino de nuestro Padre. Pero antes de que venga ese tiempo, todo lo que sea imperfecto en nosotros será quitado. Toda envidia y celos y malas sospechas y todo plan egoísta habrán sido eliminados de la vida. Eso es lo que tenemos que hacer en el aposento alto, ¿ya? Ahora dice, estamos luchando con todas las facultades que Dios nos dio para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo. Estamos procurando su plenitud, conquistando una altura cada vez mayor en procura de la perfección de su carácter. Cuando los siervos de Dios alcancen este punto, serán sellados en sus frentes. El ángel registrador declarará, consumado es. Serán completos en él los que le pertenezcan por creación y por redención. ¿Ya? Entonces, bueno, faltan las otras citas, pero habría que haberlas visto, esas de las que hablan de que cuando alcancemos ese estado, pero están en el evento de los últimos días. Es cosa de meterse ahí y estudiarlo. Cuando habla de la lluvia, del derramamiento de la lluvia tardía, cuando habla del fuerte pregón, ahí están las citas. Estudianlas con cuidado, con calma y con buena letra. Se van a dar cuenta ustedes de cuándo va a ser derramado el Espíritu Santo. Cuando hayamos sido sellados. Y luego los que reciben la predicación son sellados a su vez. Y luego esos también predican, porque acuérdense que lo que decía que vimos en la lección pasada, pues habla de que iban a traer a sus hermanos desde los lejanos de la tierra, y ellos también, algunos de ellos iban a ser puestos por levitas y por sacerdotes, ¿se acuerdan? Entonces, esos que entran en la hora 11ª también van a predicar. Y aquellos que escuchen su predicación también van a recibir el Espíritu Santo, hasta que esto se acabe. Así va a ser. Dice, la puerta de la gracia se cierra poco a poco, mientras unos ya no escuchan más y se cerró la puerta para ellos, todavía es la oportunidad de algunos otros pocos para entrar. ¿Y cuánto tiempo va a demorar desde que se derrama el Espíritu Santo hasta que se cierra la puerta de la gracia? Unos pocos meses. ¿Dónde lo leímos? En Primero Escrito, página 67. Miren. Estos repasos son buenos porque con repasando se graban las cosas, porque ustedes la entendieron en su momento, pero ahora las pueden consolidar. Miren, página 67, Primero Escrito, así dice. A ver, algunos de nosotros hemos tenido tiempo para llegar a la verdad, para avanzar paso a paso, y cada paso que hemos dado nos ha fortalecido para tomar el siguiente. Pero ahora el tiempo está casi agotado, y lo que hemos tardado años en aprender, ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses. Tendrán también que desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. Los que no quieran recibir la marca de la bestia y su imagen cuando se promulgue el decreto, deben tener ahora decisión para decir no. No queremos honrar la institución creada por la bestia. Y para tener esa determinación, Dios nos va a probar en distintas esferas de nuestra vida. Ahora, ¿cuánto tiempo pasa? Unos pocos meses. Los que, la hermana Joy cuando escribió esto, entre paréntesis, era porque Cristo iba a venir en sus días.
Por eso que ella habla como en tiempo presente, porque sí iba a ser presente, pero ¿qué pasó? Que la iglesia se votó en huelga y Dios no pudo terminar lo que quería hacer, y entonces tuvo que mandar a sujetar los vientos. Y ahí estamos con Apocalipsis 7. Pero esto nos sirve porque eso que ella escribió en tiempo presente, en ese momento, es presente para nosotros ahora. ¿Se fijan? Entonces, cuando ella escribió que algunos de nosotros hemos tenido tiempo para conocer la verdad, pero ellos que todavía no conocen lo van a tener que aprender apenas en unos pocos meses, ella está hablando de nuestra experiencia ahora. Sin saberlo, estaba hablando de lo que iba a ser para nosotros. ¿Ya? Y bueno, se quedó hasta aquí nomás, pues, pero nos faltó ver el casamiento. ¿Qué hora es? Ya. El casamiento lo vemos para la próxima clase y ahí empezamos con el orden. Parece el cuento, nunca acaba. Pero lo importante es que quede grabado, bien entendido y consolidado y que ustedes después aprendan a ver las 7 diferencias. O sea, cualquier cosa que vean que no calza con lo que hemos aprendido, porque ustedes ven, no es una enseñanza mía, vean las citas. Yo no uso aquí cosas que puso Spurgeon puede haber dicho algunas cosas buenas, pero yo no predico sobre lo que dijo Mark Finley, sino lo que dice Franco Stefano. Yo estoy predicando aquí la pura palabra inspirada de Dios. Las citas son todas inspiradas. Entonces, eso es lo bueno, porque tienen autoridad. Y nuestro conocimiento tiene una base segura porque está basado en la inspiración. Así es que si alguno dice que la hermana Jacqueline anda enseñando eso, ustedes tienen que estar en condiciones de enseñar lo que dice la palabra, tan igual como lo usé yo, con la misma palabra, ¿ya? Porque así como algunos decían, unos son de Pedro, otros son de Pablo y otros son de Cristo, no. Cristo es el Señor y Él tiene una palabra que podemos enseñar. Y todo el que es sincero va a reconocer si la palabra es de Dios o si yo estoy hablando por mi propia cuenta, ¿ya? Y el Señor dijo que el que fuera sincero iba a conocer la doctrina si es que es de Dios. Así es que, bueno, vamos a tener que quedar hasta aquí porque se nos acabó el tiempo. y bueno, nos alcanzan los demás la diapositiva. Pero lo bueno fue que pudimos verlo bien en detalle, porque yo la vez pasada lo pasé como corriendo esto, y creo que mucho de esto no se había alcanzado a entender tan bien. ¿Queda alguna preguntita por ahí flotando? Aunque estamos repasados ya, como 9 minutos. ¿Ya? Bueno, si no, miren, anoten las preguntas o las que les surjan en la semana, pero anótenlas, pues, anótenlas, ¿ya? Y la próxima clase, ahí las pasamos y las vemos, porque si ustedes no anotan, se les van. En la semana yo tengo que anotar algunas cosas, después digo, uy, la anoté, ¿dónde estaba esa cita? Y no la puedo encontrar, y no la puedo, y pierdo un tiempo en encontrarla. Entonces, hay que tener siempre cerca un lápiz y un papel, siempre. Yo siempre lo tengo, trato de tener cerca para no olvidarme. Lo otro bueno que pueden hacer es que ustedes liguen unas citas con otras. Si encuentran, por ejemplo, en Apocalipsis 7, tanto que dice una cosa y que vimos una cita relacionada con eso, anoten en el libro de Apocalipsis. Yo me fotocopié el libro de Apocalipsis, completo, acá en grande. Este es delgadito, pero es bien delgadito. No sé si se ve. ¿Ya? Y lo fotocopié acá, ¿para qué? Para poner las citas entre medio, porque si no, ¿cómo pongo tantas citas? No me caben en la Biblia. Entonces, lo hice en grande, en hoja tamaño carta, y le dejé una hoja en blanco al lado, entonces ahí pongo cosas, y así ustedes pueden estudiar mejor. Hay que buscar qué forma de estudio mejor. Y busco algo de Apocalipsis, y ahí mismo está anotada todas las citas, testimonios para los ministros, joya de los testimonios, qué sé yo, primero escrito, conflicto de los siglos, etc. Entonces así rápidamente ustedes van memorizando. ¿Ya? Y tenemos que ahora empezar a memorizar muchas de estas citas, porque los hermanos van a preguntar. Los hermanos necesitan saber y tenemos que los que sabemos un poquito más enseñarles a ellos. Muy bien, creo que se acabó el tiempo. ¿Algún voluntario o voluntaria para la última oración? ¿O alguien quería preguntar algo con alguien? Akira, parece que algo quiere decir el Akira, pero no le alcanzo a escuchar. ¿No? Ya, muy bien. Entonces tenemos la última oración. ¿Quién puede orar? Yo aquí alcanzo a ver como 4 personas porque tengo una pantalla reducida, pero a ver, voy a agrandarla acá porque ya total, a ver si se puede agrandar. No puedo, ya estoy fija. Ya, muy bien. ¿A quién le pido que haga la última oración? Ya, el Akira. Akira, ¿puedes tener la última oración? Por favor. Pero el micrófono está apagado. Sí, ahora sí. Ya. Ya. Nuestro que estás en el cielo, Señor, le agradecemos por la oportunidad que nos da de aprender más de su palabra.
también en especial le pedimos por todos los enfermos que están en este momento pasándolo mal por COVID y también por sus familiares, Señor, que les dé el ánimo y la paciencia y por favor que los pueda sanar según sea su voluntad, Señor. Le agradecemos también por la hermana Jacqueline, que semana a semana nos ayuda y que le dé fuerza también para todo este trabajo que está haciendo para nosotros, Señor. Le agradecemos todo. En nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Ya, y sigamos nosotros orando por Rodrigo y por su familia, ¿ya? Que tengan una linda semana, el Señor los bendiga, y nos vemos el otro sábado con el favor de Dios, ¿ya? Y eso. Chao a todos. Chao, chao.